Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, es un verdadero placer contar con su fiel compañía. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha generado un torbellino de conversaciones y especulaciones, especialmente entre aquellos de ustedes que siguen con devoción las producciones turcas que han conquistado corazones alrededor del mundo con sus historias intensas y sus personajes inolvidables. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad del fin entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. ¿Qué pasó realmente con esta pareja que tantos admiraban y que parecía tan sólida, tan predestinada? Les aseguro que la información que hemos recopilado es jugosa, llena de matices, y querrán quedarse hasta el último segundo para no perderse ningún detalle. Y antes de que nos perdamos en la vorágine de los detalles, un recordatorio rápido pero, créanme, importantísimo. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, es el momento perfecto para ** suscribirse a nuestro canal ***. Y para que no se les escape absolutamente nada, asegúrense de ** activar la campanita de notificaciones ***. Así se garantizarán recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo porque aquí en nuestro canal, siempre traemos lo último, lo más comentado y lo más interesante de sus celebridades favoritas. No se queden atrás. La noticia de la supuesta ruptura entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu tomó a muchos por sorpresa, casi como un giro inesperado en un guión bien escrito. Ambos actores, quienes compartieron pantalla y una química palpable en la exitosa serie Emanet, se habían consolidado rápidamente como una de las parejas más queridas por el público. Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía, conquistando a seguidores a nivel internacional que se enamoraron no solo de sus actuaciones, sino también de la conexión que parecían tener fuera de cámara. Sus fans estaban encantados con cada aparición conjunta, cada fotografía que compartían y cada gesto que demostraba su cercanía. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores empezaron a circular como pólvora, propagándose con una velocidad sorprendente. Estos rumores se vieron alimentados por la aparente ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, por comentarios crípticos que parecían tener segundas intenciones y, por supuesto, por la innegable habilidad de la prensa turca para encontrar cualquier indicio, por pequeño que fuera, y convertirlo en un titular de primera plana. La historia de amor entre Halil y Esla parece haber echado raíces en el mismo set de grabación de Emanet. La intensidad de sus personajes, Yusuf y Seher, se desbordó de la pantalla, y según la percepción de muchos, la ficción se entrelazó de forma inextricable con la realidad. Las especulaciones sobre su relación comenzaron a intensificarse durante las grabaciones de la serie. Aunque al principio ambos optaron por un perfil bajo, intentando mantener su vida privada alejada del escrutinio público, con el tiempo empezaron a compartir momentos más personales en sus plataformas de redes sociales. Esto, lejos de calmar las aguas o disipar las dudas, avivó aún más la pasión y la expectación de sus fans, quienes celebraban cada confirmación de su romance por sutil que fuera. Vimos fotografías juntos, comentarios cariñosos que dejaban entrever la profundidad de sus sentimientos, y la ilusión de una pareja de cuento de hadas parecía estar tomando forma ante los ojos del mundo. Sin embargo, como bien sabemos, en el dinámico y a menudo impredecible mundo del espectáculo, la calma rara vez dura mucho tiempo. De repente, sin previo aviso y sin una explicación clara, los rumores de distanciamiento comenzaron a surgir. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles para el ojo menos entrenado, una fotografía menos compartida, un like que faltaba en una publicación importante, un comentario que, al ser analizado, se sentía un poco distante o menos efusivo. Luego, la ausencia de ambos en eventos públicos juntos se hizo más notoria, algo que antes era una constante. La prensa sensacionalista turca, siempre ávida de novedades y dispuesta a desenterrar cualquier detalle, se puso en marcha de inmediato. Se hablaba de celos exacerbados, de diferencias irreconciliables que se habían vuelto insuperables, de presiones profesionales que pesaban demasiado sobre la relación e incluso, en los escenarios más especulativos, de terceros en discordia. Por supuesto, todo esto se movía en el terreno de la especulación, sin ninguna confirmación oficial por parte de los involucrados, pero fue más que suficiente para encender las alarmas de sus seguidores más devotos. La situación, para muchos, se volvió mucho más clara y tangible cuando Esla Turkoglu comenzó a ser vista en compañía de otro actor, Doğa Caracas. Las imágenes de ellos juntos paseando por las calles, compartiendo citas y disfrutando de momentos de aparente complicidad comenzaron a aparecer en las redes sociales y a ser difundidas por diversos medios de comunicación.
Para una gran parte de sus fans y observadores, esto se convirtió en la prueba definitiva, el indicio más contundente de que la relación con Halil Ibrahim Ceylan había llegado a su fin. La pregunta que resonaba en las mentes de todos era una y una sola: ¿qué pasó realmente entre Halil y Esla? ¿Fue una ruptura limpia y sin dramas? ¿Hubo dolor y desilusión en el proceso? ¿Cómo reaccionaron ellos ante el inevitable final de su historia? Intentando ir más allá de los titulares sensacionalistas y las especulaciones superficiales, hemos dedicado tiempo a recopilar información de diversas fuentes. Hemos revisado entrevistas pasadas de ambos actores, buscando pistas en sus propias palabras, hemos consultado declaraciones de amigos cercanos y hemos realizado un análisis detallado de sus movimientos y publicaciones en redes sociales, buscando patrones o indicios que pudieran arrojar luz sobre la situación. La realidad, como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, es probablemente una mezcla compleja y multifacética de diversos factores que se entrelazaron para dar forma al desenlace de su relación. Una de las teorías más fuertes y coherentes que ha ganado terreno sugiere que la presión constante de la fama y el escrutinio público pudieron haber jugado un papel crucial y quizás determinante en su separación. Cuando una relación se vuelve tan mediática, cada paso, cada gesto, cada desacuerdo es analizado al milímetro, y cualquier problema, por pequeño que sea, tiende a magnificarse. Es plausible pensar que la intensidad con la que sus vidas privadas se exponían al público pudo haber resultado abrumadora para ambos, especialmente considerando sus jóvenes edades y el hecho de que estaban en pleno proceso de construcción de sus carreras en un entorno tan competitivo y demandante. Las largas horas de trabajo en producciones de televisión, los viajes constantes para cumplir con compromisos laborales y la consecuente falta de un espacio personal seguro y privado podrían haber generado un desgaste natural y progresivo en la relación. Otra hipótesis que cobra fuerza apunta a diferencias significativas en sus aspiraciones profesionales o en su visión a futuro. A veces las parejas se separan porque sus caminos vitales comienzan a divergir, tomando rumbos distintos que ya no son compatibles. Es posible que uno de ellos sintiera que la relación estaba limitando su crecimiento profesional o que sus planes a largo plazo no se alineaban de la manera esperada. En el apasionante pero a menudo volátil mundo de la actuación, es común que las carreras tomen rumbos inesperados y que las ambiciones personales jueguen un papel importante. Es muy posible que estas trayectorias individuales hayan chocado o se hayan vuelto incompatibles con la continuidad de la relación. También hay quienes especulan sobre un posible enfriamiento natural de la relación. Las relaciones que nacen y se desarrollan en entornos de alta intensidad, como lo puede ser un set de filmación, a veces pueden tener un ciclo de vida más corto o quemarse rápidamente. La química inicial, impulsada por la adrenalina, la cercanía constante y la intensidad de los roles compartidos, puede evolucionar de manera diferente una vez que la rutina diaria se impone o cuando la intensidad del proyecto que los unió disminuye. La aparición de nuevas oportunidades, tanto en el ámbito profesional como en el personal, puede llevar a las personas a reevaluar sus prioridades y a tomar decisiones que las alejen de lo que antes consideraban fundamental. Es fundamental recordar, y esto es un punto clave, que a pesar de la aparente confirmación de la nueva relación de Esla con Doğa Caracas, ni Halil Ibrahim Ceylan ni Esla Turkoglu han emitido declaraciones públicas detalladas sobre los motivos específicos de su separación. Los actores turcos en general tienden a ser extremadamente reservados y protectores con su vida privada, y es muy probable que hayan decidido manejar esta situación de la manera más discreta posible, buscando salvaguardar su privacidad y proteger sus carreras profesionales. Lo que sí hemos podido observar, y esto es digno de mención, es que al menos en el ámbito público, la cordialidad parece haberse mantenido. No hemos sido testigos de declaraciones hirientes, de acusaciones públicas o de enfrentamientos mediáticos entre ellos. Esto sugiere de manera bastante clara, que aunque la relación haya llegado a su fin, probablemente fue un proceso de mutuo acuerdo o al menos, sin un conflicto mayor que ellos desearan exponer ante el ojo público. Esla, como ya hemos mencionado, parece haber encontrado una nueva relación y en términos generales, la vida sigue su curso para ella. En cuanto a Halil, su situación sentimental actual es menos clara, ya que ha mantenido un perfil aún más bajo en lo que respecta a su vida personal, enfocándose aparentemente en su carrera. La verdad del fin de la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es, en última instancia, un misterio envuelto en un velo de especulaciones y conjeturas.
Lo que podemos inferir con un alto grado de certeza es que las razones detrás de su ruptura probablemente son multifacéticas, involucrando una compleja interacción de factores como la presión mediática, las dinámicas inherentes a sus exitosas carreras profesionales y posiblemente la simple y natural evolución de cualquier relación humana. Lo que queda claro, y es algo que merece ser destacado, es que a pesar de las cámaras, los flashes y los constantes rumores, ellos son seres humanos que buscan su propia felicidad y su propio camino en la vida. Y eso, en sí mismo, es un hecho digno de todo nuestro respeto y comprensión. Para concluir, amigos, hemos explorado las diversas teorías, hemos analizado las pocas certezas que rodean el fin de la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos debatido sobre la presión mediática, sobre las posibles diferencias personales y profesionales que pudieron haber surgido, y sobre la importancia vital de la privacidad en sus vidas. Aunque es muy probable que nunca sepamos todos los detalles íntimos y profundos de su separación, lo que sí podemos destacar y admirar es la manera en que ambos han continuado adelante con sus respectivas carreras, demostrando un notable profesionalismo y una inquebrantable dedicación a su arte. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado útil, interesante y que les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre este tema. Ahora, más que nunca, nos encantaría conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente pasó? ¿Tenían alguna teoría diferente o algún dato adicional que quieran compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección destinada a ello. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos. Sus puntos de vista son increíblemente valiosos para nosotros y enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de este estilo, que les mantenga al día y les ofrezca información exclusiva, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal Su apoyo constante y entusiasta es lo que nos impulsa a seguir creando y trayendo lo mejor para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y contenido fascinante. Adiós.